Había una vez un hombre que creía que el dinero y el estatus social eran todo lo que necesitaba para ser feliz. Ricardo había construido su imperio desde la nada, trabajando día y noche hasta convertirse en uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. Su arrogancia había crecido junto con su cuenta bancaria, y pronto comenzó a ver a las personas como simples escalones hacia el éxito. Nunca imaginó que su momento de mayor triunfo se convertiría en el catalizador de su mayor pesadilla. La boda estaba programada para ser el evento del año. Todos los periódicos locales habían anunciado la unión entre Ricardo y Sofía, la hija de una familia adinerada que había conocido en una gala benéfica. Para él, este matrimonio representaba la consolidación definitiva de su posición social. No se trataba de amor, sino de una transacción perfectamente calculada que le abriría las puertas a círculos aún más exclusivos de la élite en Sofía. Por su parte, había aceptado la propuesta con la esperanza de encontrar estabilidad después de años de presión familiar. Sus padres habían perdido gran parte de su fortuna en malas inversiones, y veían en Ricardo la salvación económica que tanto necesitaban. Ella sabía que no era un matrimonio por amor, pero confiaba en que con el tiempo podrían construir algo real juntos. Era una mujer inteligente y compasiva, cualidades que Ricardo había notado, pero que consideraba secundarias comparadas con su linaje familiar. En el día de la ceremonia, todo parecía perfecto. El salón estaba decorado con flores importadas, los invitados vestían sus mejores galas, y la música clásica creaba una atmósfera elegante. Ricardo se sentía como el rey del mundo mientras esperaba en el altar, observando a los asistentes que susurraban admirados sobre la magnificencia del evento. Su ego se inflaba con cada comentario positivo que escuchaba sobre su éxito y su nueva alianza matrimonial. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Justo cuando Sofía caminaba hacia el altar, su vestido se enganchó en una decoración floral y ella tropezó ligeramente. No fue una caída dramática, apenas un pequeño desequilibrio que cualquier persona habría considerado insignificante. Sin embargo, Ricardo sintió que todos los ojos estaban puestos en ellos, y en lugar de ayudar a su futura esposa, su primera reacción fue de molestia y vergüenza. En ese momento crucial, cuando Sofía lo miró esperando su apoyo, Ricardo hizo algo imperdonable. Con una expresión de disgusto que no pudo ocultar, se alejó de ella y murmuró lo suficientemente alto para que varios invitados escucharan: ni siquiera puedes caminar correctamente en tu propio día especial. Las palabras salieron de su boca cargadas de desprecio, como si Sofía hubiera arruinado deliberadamente su momento perfecto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, y Sofía se quedó paralizada en el pasillo, con las mejillas ardiendo de humillación. Sus damas de honor corrieron a ayudarla, pero el daño ya estaba hecho. En lugar de mostrar compasión o preocupación por su bienestar, Ricardo había elegido proteger su imagen pública a costa de la dignidad de la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Lo que Ricardo no sabía era que entre los se encontraba un periodista de investigación que había estado siguiendo sus negocios durante meses. Este hombre había sospechado durante mucho tiempo que detrás de la fachada de éxito de Ricardo se ocultaban prácticas empresariales cuestionables. Había asistido a la boda con la esperanza de obtener información adicional, pero lo que presenció fue algo completamente diferente, una demostración clara del verdadero carácter del empresario. El periodista no era el único que había notado el comportamiento despreciable de Ricardo. Varios de los invitados más influyentes, incluyendo socios comerciales y figuras prominentes de la sociedad, habían quedado profundamente impactados por lo que habían presenciado. Muchos de ellos habían traído a sus propias familias, y la idea de que alguien pudiera tratar así a su pareja en público
le resultaba absolutamente repugnante en Sofía. Reuniendo toda la dignidad que pudo, tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. Con la voz temblorosa, pero firme, se dirigió a los invitados y anunció que no podía casarse con un hombre que la trataba con tan poco respeto. Sus palabras resonaron por todo el salón, y varios asistentes comenzaron a aplaudir su valentía. Ricardo intentó detenerla, consciente de que su reputación estaba en juego, pero ya era demasiado tarde. La noticia del incidente se extendió como un incendio. Las redes sociales se llenaron de comentarios y videos del momento. Pronto toda la ciudad estaba hablando sobre lo que había sucedido en la boda del año. Pero esto era solo el comienzo de las consecuencias que Ricardo tendría que enfrentar. Lo que no imaginaba era que su acto de desprecio hacia Sofía desencadenaría una serie de eventos que lo llevarían desde la cima del éxito hasta las profundidades de la ruina más absoluta. Los días siguientes a la boda fallida fueron un torbellino de humillación pública para Ricardo. Las redes sociales no perdonaron su comportamiento, y los videos del momento se volvieron virales en cuestión de horas. Pero lo que realmente lo preocupaba no eran los comentarios negativos de extraños en Internet, sino las llamadas que había comenzado a recibir de sus socios comerciales más importantes. Oh no, tras empezaron a cancelar reuniones y a posponer proyectos que habían estado en desarrollo durante meses. En la primera señal real de que algo grave estaba ocurriendo llegó cuando su socio más antiguo, don Alberto, un hombre de 60 años que había sido como un mentor para él, pidió una reunión urgente. Ricardo llegó a la oficina de Alberto esperando que fuera solo una conversación sobre el escándalo mediático, algo que se podría manejar con una buena estrategia de relaciones públicas. Sin embargo, la expresión seria del hombre mayor le indicó inmediatamente que se trataba de algo mucho más serio. Alberto había sido testigo del incidente en la boda, y su esposa había quedado profundamente molesta por lo que había presenciado. Pero más allá de la decepción personal, Alberto había comenzado a cuestionar si realmente conocía al hombre con quien había estado haciendo negocios durante los últimos 5 años. La falta de empatía que Ricardo había mostrado hacia Sofía le había hecho reflexionar sobre otros aspectos de su personalidad que quizás había ignorado anteriormente durante esa reunión. Alberto le confesó que había estado recibiendo quejas de empleados y clientes sobre el trato que Ricardo daba a las personas que consideraba inferiores. Historias sobre gritos a secretarias, humillaciones públicas a subordinados y promesas incumplidas a proveedores pequeños habían llegado a sus oídos. Lo que había pasado en la boda simplemente había sido la gota que derramó el vaso, la confirmación pública de lo que muchos ya sabían en privado. Mientras tanto, Sofía había encontrado refugio en la casa de su mejor amiga, tratando de procesar no solo la humillación pública, sino también el darse cuenta de que había estado a punto de casarse con alguien que no la respetaba como persona. Su familia, inicialmente furiosa por la pérdida de la oportunidad económica que representaba el matrimonio, gradualmente comenzó a comprender que su hija había tomado la decisión correcta al alejarse de Ricardo. Lo que ninguno de los dos sabía era que el periodista que había estado presente en la boda, Daniel Herrero, había decidido que era el momento perfecto para publicar la investigación que había estado preparando durante meses. El comportamiento de Ricardo hacia Sofía le había dado el ángulo humano perfecto para una historia que hasta entonces había sido solo una serie de números y documentos legales complicados. Daniel había descubierto que la empresa de Ricardo había estado evadiendo impuestos sistemáticamente durante años, utilizando una red compleja de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales. Además, había evidencia de que varios de sus proyectos de construcción habían utilizado materiales de calidad inferior a la prometida, poniendo en riesgo la seguridad de las familias que vivían en esos edificios. Pero, lo más grave de todo,
era que había estado estafando a pequeños inversionistas, prometiéndoles retornos imposibles y utilizando el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores. La investigación de Daniel había sido meticulosa, pero le faltaba algo que hiciera que la historia resonara con el público general. El incidente en la boda le había proporcionado exactamente eso, una imagen clara del tipo de persona que era. Ricardo, alguien capaz de humillar públicamente a la mujer que supuestamente amaba por su propio beneficio. Esta revelación del carácter personal de Ricardo hacía que las acusaciones sobre sus prácticas comerciales fueran mucho más creíbles mientras Daniel trabajaba en finalizar su artículo. Ricardo comenzó a notar otros cambios preocupantes en su vida profesional. Varios contratos importantes, que parecían seguros, de repente se volvieron inciertos. Los bancos que anteriormente habían estado ansiosos por prestarle dinero, ahora requerían garantías adicionales. Incluso su asistente personal, una mujer que había trabajado para él durante 3 años, había comenzado a tratarlo con una frialdad que no había experimentado antes. La verdad era que la red de contactos que Ricardo había construido tan cuidadosamente se basaba en gran parte en la percepción de que era un hombre de familia estable y respetable. Su compromiso con Sofía había sido una parte importante de esa imagen, y su comportamiento en la boda había destruido esa percepción de manera irreparable. Muchas de las personas que habían estado dispuestas a hacer negocios con él lo habían hecho porque confiaban en que era alguien con valores sólidos. Sofía, por su parte, había profesional. En el viernes por la tarde, Ricardo recibió una llamada que lo dejó helado. Era su contador principal, un hombre que había manejado sus finanzas durante años. Le informó que había recibido una llamada de un periodista haciendo preguntas muy específicas sobre ciertos movimientos financieros de la empresa. Preguntas que sugerían que alguien tenía acceso a información que debería haber sido confidencial. Ricardo sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de él. Si un periodista estaba investigando sus finanzas, significaba que el escándalo de la boda había sido solo el comienzo. Alguien estaba cavando más profundo, buscando irregularidades que efectivamente existían. Había tomado ciertas libertades con los impuestos. Había hecho algunos arreglos financieros que técnicamente eran legales, pero que podrían verse mal si se examinaban bajo una luz pública intensa. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Caminaba por su apartamento de lujo, el mismo lugar donde había celebrado tantos éxitos comerciales, pero que ahora se sentía como una prisión. Cada sonido lo sobresaltaba. Cada llamada telefónica le parecía una amenaza potencial. Había pasado de ser el hombre más envidiado de la ciudad a sentirse como un fugitivo en su propia vida. El sábado por la mañana, Carmen recibió una llamada inesperada. Era de Alberto, el antiguo socio de Ricardo, quien había escuchado rumores sobre los esfuerzos de Carmen para documentar el comportamiento de Ricardo. Alberto había decidido que era hora de hablar sobre sus propias preocupaciones. Había observando las prácticas comerciales de Ricardo durante años y había comenzado a sospechar que había problemas más profundos de los que había imaginado inicialmente Alberto. Tenía acceso a información financiera que podría ser crucial para la investigación de Daniel. Como socio senior en varios proyectos, había visto discrepancias en los informes que Ricardo presentaba versus los números reales. Había notado pagos misteriosos y transferencias que no tenían explicación clara. Hasta ese momento había elegido confiar en Ricardo, pero el incidente de la boda había destruido esa confianza completamente el domingo por la noche. Daniel puso el punto final a su artículo. Tenía testimonios de 5 personas diferentes, documentos financieros que mostraban irregularidades claras, evidencia de proyectos de construcción deficientes, y el testimonio devastador de Fernando sobre cómo Ricardo había traicionado a su primer socio comercial. El artículo estaba programado para publicarse a las 6 de la mañana del lunes. Ricardo
Sin saber que su mundo estaba a punto de colapsar completamente, se preparaba para enfrentar otra semana tratando de controlar los daños del escándalo de la boda. No tenía idea de que en menos de 12 horas, todo lo que había construido durante años estaría en ruinas, y que el precio de haber despreciado a Sofía sería mucho más alto de lo que jamás había imaginado. El lunes amaneció como cualquier otro día para Ricardo, pero sería el último día normal de su vida. Se despertó a las 5:30 de la mañana, como era su costumbre, y se dirigió a la cocina para preparar su café matutino. Mientras esperaba que la cafetera terminara su trabajo, encendió su teléfono para revisar los mensajes que habían llegado durante la noche. Lo que vio lo dejó paralizado. Tenía 43 llamadas perdidas y más de 200 mensajes de texto. Su primer pensamiento fue que había ocurrido alguna emergencia familiar, pero cuando comenzó a leer los mensajes, se dio cuenta de que algo mucho peor había sucedido. Las palabras artículo, escándalo y investigación aparecían una y otra vez en los textos de amigos, colegas y conocidos. Con las manos temblando, abrió el navegador de su teléfono y buscó su nombre en las noticias. Lo que encontró lo hizo sentir como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El titular del artículo de Daniel Herrera era devastador. Anel, empresario que humilló a su novia en público. Una investigación revela años de fraude y abuso. El artículo había sido publicado en el periódico más respetado de la ciudad y ya había sido compartido miles de veces en las redes sociales. Ricardo leyó las primeras líneas con horror creciente, viendo cómo su vida privada y profesional eran diseccionadas públicamente con una precisión quirúrgica. Daniel había comenzado el artículo con una descripción detallada del incidente en la boda, pero había usado ese momento como trampolín para revelar información mucho más damaging. Los documentos financieros que había obtenido mostraban claramente cómo Ricardo había estado evadiendo impuestos durante años, utilizando una red compleja de empresas fantasma para ocultar sus verdaderos ingresos. Pero eso era solo el comienzo. Anel, periodista, había logrado acceso a correspondencia interna que revelaba cómo Ricardo había engañado deliberadamente a pequeños inversionistas, prometiéndoles retornos garantizados, mientras sabía que los proyectos en los que invertían tenían pocas posibilidades de éxito. Había utilizado el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, creando un esquema piramidal que había estado funcionando durante años gracias a su reputación y carisma. Pero quizás lo más devastador de todo era la sección dedicada a los testimonios de empleados y socios comerciales. Fernando Ruiz había hablado extensamente sobre cómo Ricardo lo había traicionado en sus primeros años de negocio, robándole no solo dinero, sino también ideas que luego había usado para construir su imperio. Patricia Morales había proporcionado emails que mostraban cómo Ricardo había intentado sabotear su trabajo cuando ella se había negado a comprometer los estándares de seguridad. El teléfono de Ricardo no dejaba de sonar. Eran periodistas de otros medios queriendo obtener su versión de los hechos, pero también clientes furiosos, inversionistas preocupados y socios comerciales exigiendo explicaciones. Cada llamada que contestaba era peor que la anterior. Algunos le gritaban, otros simplemente le informaban que estaban terminando inmediatamente cualquier relación comercial con él. A las 9 de la mañana, Ricardo decidió que tenía que ir a su oficina para intentar controlar la situación. Cuando llegó al edificio donde había establecido su empresa, encontró a un grupo de reporteros esperándolo en la entrada. Las cámaras comenzaron a destellar en cuanto lo vieron, y los periodistas le gritaron preguntas sobre las acusaciones. Ricardo logró llegar a su oficina sin hacer declaraciones, pero podía sentir cómo cada paso era registrado y transmitido a miles de personas. Su secretaria, la misma mujer que había trabajado para él durante 3 años, lo esperaba con una expresión seria.
Le informó que habían llegado docenas de llamadas de clientes cancelando contratos, que varios empleados habían renunciado esa misma mañana, y que acababa de recibir una llamada de la Oficina de Impuestos Federales solicitando una reunión urgente para la tarde. Pero lo que más lo alarmó fue cuando ella le dijo que también había recibido llamadas de abogados representando a algunos de los inversionistas mencionados en el artículo. Mientras Ricardo intentaba procesar toda esta información, Sofía se encontraba en una situación completamente diferente. El artículo de Daniel había retratado su valentía en la boda como el momento catalizador que había inspirado a otras víctimas de Ricardo a hablar. Durante toda la mañana había recibido llamadas de apoyo de personas que anteriormente apenas conocía. Mujeres empresarias le ofrecían oportunidades de trabajo y varios medios de comunicación querían entrevistarla sobre su experiencia en Carmen. Valdés había organizado una conferencia de prensa para esa tarde, donde Sofía y otras mujeres que habían sido maltratadas por Ricardo hablarían públicamente sobre sus experiencias. El objetivo no era solo exponer el comportamiento abusivo de Ricardo, sino también crear conciencia sobre los patrones de abuso emocional y profesional que muchas mujeres enfrentan en silencio. Mientras tanto, las autoridades ya habían comenzado a actuar. La oficina del fiscal de distrito había anunciado que abriría una investigación formal sobre las acusaciones de fraude financiero. Los inspectores de construcción habían comenzado a revisar todos los proyectos en los que Ricardo había estado involucrado, buscando las deficiencias de seguridad mencionadas en el artículo. Y lo más preocupante, para Ricardo, varios de sus inversionistas habían comenzado a organizarse para presentar una demanda colectiva a mediodía. Ricardo recibió una llamada que había estado temiendo. Era de Alberto, su socio más antiguo y respetado. La conversación fue breve, pero devastadora. Alberto le informó que, después de leer el artículo y reflexionar sobre su propia experiencia trabajando con él, había decidido terminar inmediatamente todas sus asociaciones comerciales con Ricardo. Alberto había decidido cooperar completamente con cualquier investigación que las autoridades decidieran realizar. La pérdida de Alberto no era solo financiera, aunque eso por sí solo era catastrófico. Alberto había sido su conexión con los círculos más respetables de la sociedad, el hombre que había avalado su reputación cuando aún era un empresario desconocido. Sin el respaldo de Alberto, Ricardo se encontraba completamente aislado en un mundo que súbitamente se había vuelto hostil. Para las 2 de la tarde, 3 de sus proyectos más importantes habían sido cancelados y 2 bancos habían solicitado el pago inmediato de préstamos que anteriormente habían tenido condiciones muy flexibles. Ricardo se daba cuenta de que no se trataba solo de un escándalo que eventualmente se olvidaría, sino de algo mucho más serio que amenazaba con destruir todo lo que había construido durante años de trabajo. El momento más aterrador llegó cuando su abogado lo llamó para informarle que había recibido una citación oficial para comparecer ante un gran jurado federal la próxima semana. Las acusaciones de evasión fiscal y fraude de inversionistas eran asuntos federales, y si era declarado culpable, podría enfrentar años de prisión. La humillación pública de haber despreciado a Sofía en su boda había desencadenado una avalancha de consecuencias que ahora amenazaban no solo su carrera, sino su libertad. El momento de la verdad llegó el viernes de esa semana cuando Ricardo se encontró frente al edificio federal para su comparecencia ante el gran jurado. Los pasos de mármol que llevaban a la entrada nunca le habían parecido tan intimidantes. Los periodistas se habían reunido en masa y las cámaras capturaron cada momento de su llegada. El hombre que una semana antes se consideraba intocable ahora caminaba con la postura de alguien que sabía que su mundo se había desmoronado por completo. Dentro del edificio, Ricardo se enfrentó a una presentación meticulosa de evidencia
que Daniel Herrera había ayudado a compilar. Los fiscales tenían documentos que mostraban años de evasión fiscal, testimonios de inversionistas defraudados y evidencia de proyectos de construcción que habían puesto en peligro la seguridad de familias enteras. Pero lo que más lo sorprendió fue ver a Fernando Ruiz testificando ante el jurado, contando la historia completa de cómo Ricardo había comenzado su carrera traicionando a su primer socio. En la sala estaba en silencio mientras Fernando describía cómo Ricardo había falsificado documentos para expulsarlo de la empresa que habían construido juntos. Era la primera vez que alguien escuchaba los detalles completos de esa traición, y quedó claro para todos los presentes que el patrón de comportamiento de Ricardo había comenzado desde sus primeros días como empresario. Cuando terminó la sesión, Ricardo sabía que su destino estaba sellado. Los cargos incluían evasión fiscal, fraude de inversiones y conspiración para defraudar. Su abogado le había explicado que incluso en el mejor escenario estaría enfrentando años de prisión federal. Todo lo que había construido durante décadas se había perdido en una semana. Todo porque había elegido humillar públicamente a la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa. Pero el universo tenía preparada una última sorpresa para Ricardo. Mientras salía del edificio federal, fue abordado por una mujer que inicialmente no reconoció. Era elegante, bien vestida, y tenía una sonrisa que le resultaba familiar pero que no podía ubicar. Cuando ella habló, Ricardo sintió como si hubiera visto un fantasma. Hola, Ricardo, soy María Elena Vázquez, pero hace 20 años me conocías como María Elena Rodríguez, dijo la mujer con una voz tranquila pero firme. Ricardo la miró fijamente y lentamente comenzó a recordar. María Elena había sido su novia en la universidad, una joven de familia humilde que había trabajado 2 empleos para pagar sus estudios. Él la había abandonado cruelmente cuando conoció a alguien de una familia más adinerada, diciéndole que necesitaba a alguien que pudiera ayudarlo a subir en la escala social. Nunca imaginé que nos volveríamos a encontrar en estas circunstancias, continuó María Elena. Verás, después de que me abandonaste, decidí que nunca más permitiría que alguien me tratara como tú lo hiciste. Estudié Derecho, me especialicé en casos de fraude financiero, y durante los últimos 10 años he sido la fiscal federal que ha estado investigando secretamente tus actividades comerciales. Ricardo se quedó paralizado. La mujer, a la que había despreciado 2 décadas atrás, por no ser lo suficientemente buena para él, ahora era la persona responsable de su caída. María Elena había sido quien había dirigido discretamente la investigación que había llevado a su arresto, quien había coordinado con Daniel Herrera para asegurar que toda la evidencia fuera presentada correctamente, y quien había estado esperando pacientemente el momento perfecto para actuar. El incidente en la boda fue simplemente la confirmación de que nunca habías cambiado, le dijo con una sonrisa fría. Sofía tuvo la valentía de enfrentarte públicamente, algo que yo no pude hacer hace 20 años. Pero me aseguré de que esta vez las consecuencias fueran permanentes. Mientras Ricardo procesaba esta revelación final, se dio cuenta de que su historia había llegado a su fin de la manera más poética posible. Había pagado el precio más alto no solo por despreciar a Sofía en su boda, sino por toda una vida de tratar mal a las personas que consideraba inferiores. La justicia había llegado de la mano de alguien que él había herido profundamente años atrás, demostrando que las acciones tienen consecuencias que pueden perseguirnos durante décadas. 6 meses después de ese encuentro devastador con María Elena, Ricardo se encontraba en una celda de prisión federal, vestido con un uniforme naranja que contrastaba amargamente con los trajes de diseñador que solía usar. Había sido sentenciado a 8 años de prisión por fraude, evasión fiscal y conspiración. Sus bienes habían sido embargados para pagar las deudas a los inversionistas que había estafado, y su nombre se había convertido en sinónimo de traición
y deshonestidad en la ciudad donde una vez había sido respetado, a las noches en prisión le daban mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado a esa situación. Una y otra vez, su mente regresaba al momento en la boda, cuando había despreciado a Sofía. Si hubiera mostrado compasión, en lugar de arrogancia, si hubiera ayudado a la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa, en lugar de humillarla, quizás nada de esto habría pasado. Ese momento de crueldad había sido la piedra que desencadenó la avalancha que destruyó todo lo que había construido. Mientras tanto, Sofía había florecido de maneras que nunca había imaginado. La empresa de consultoría que había iniciado con la ayuda de Carmen se había convertido en un éxito rotundo. Su experiencia enfrentando públicamente a Ricardo la había transformado en una inspiración para muchas mujeres que habían sufrido situaciones similares de abuso emocional. Regularmente daba charlas sobre autoestima y valentía, contando su historia como ejemplo de que nunca es demasiado tarde para defenderse y exigir el respeto que uno merece. Carmen y Sofía habían desarrollado una amistad profunda que iba más allá de los negocios. Juntas, habían creado una fundación que ayudaba a mujeres en situaciones de abuso doméstico y laboral, proporcionándoles recursos legales y apoyo emocional para escapar de relaciones tóxicas. La fundación llevaba el nombre de Valentía en honor al momento cuando Sofía había encontrado el coraje para decir no en el altar a Daniel. Herrera había ganado varios premios de periodismo por su investigación sobre Ricardo. Stewart había sido citado como un ejemplo perfecto de cómo el periodismo de investigación puede exponer la corrupción y proteger a los ciudadanos comunes de los abusos de poder. Había usado su nueva fama para continuar investigando casos de fraude empresarial, convirtiéndose en una voz respetada en la lucha contra la corrupción corporativa. La historia de Fernando también había tenido un final feliz. Testificar contra Ricardo había logrado recuperar parte del dinero que le habían robado años atrás gracias a las compensaciones ordenadas por el tribunal. Con esos fondos, había iniciado una nueva empresa de construcción que se especializaba en viviendas para familias de bajos recursos, construyendo con los más altos estándares de calidad y honestidad que Ricardo nunca había respetado. El verdadero precio que Ricardo pagó no fue solo la pérdida de su fortuna o su libertad, sino el darse cuenta de que había desperdiciado la oportunidad de ser una buena persona. En prisión, escribía cartas de disculpa que nunca enviaría, reflexionando sobre todas las veces que había elegido el poder sobre la humanidad. Su historia se convirtió en una advertencia para otros. El éxito sin integridad es como construir un castillo sobre arena, destinado a colapsar en el momento menos